Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a nuestro canal Sin Palabras México. Mi nombre es Israel, licenciado en Derecho. En este nuestro primer video vamos a conocer la figura del diputado y sus funciones en México, en especial frente a las elecciones de este 2021. Soy un joven como muchos o pocos interesados en las diferentes problemáticas de nuestro país y que nos da realmente tristeza cómo va de mal en peor en cuestión de educación, economía, política, pobreza, derechos humanos y demás temas que realmente ya no es necesario mencionar porque los estamos viviendo y es muy triste. Todo esto va derivado de la falta de interés que estamos viviendo de todo el pueblo mexicano y a una lucha constante de poderes de todos los partidos políticos y de aquellos que solamente quieren el poder y dejando a un lado el sentir y el ser humano. Un ejemplo de ello fue las malas decisiones que vimos que se tomaron al inicio de la pandemia 2020, una enfermedad de muerte. Es por eso que ahora que vienen las elecciones para gobernadores, diputados y demás puestos públicos, me gustaría que este video llegara a la mayor cantidad de personas de nuestro país y así poder motivarnos a todos e involucrarnos más en la cuestión política, salud, educación, entre los temas que acabo de mencionar. Que ya no solamente nos dediquemos a criticar, sino que tengamos una crítica constructiva y nos involucremos en estos temas. Porque realmente nuestro país está pasando por una situación difícil y México tiene que cambiar. Ya es tiempo de acabar con esas ideas viejas, pensamientos viejos. Somos una nueva generación y esta nueva generación necesita dar esas ideas, hacer críticas constructivas. Yo soy un joven, realmente que hoy dije vamos a hacer un video porque quiero cambiar. Creo que el cambio inicia en mí. Estamos en el mes de las elecciones y estamos solamente acostumbrados a emitir nuestro voto sin saber cuáles son las propuestas que nos ofrecen los candidatos. Hoy solamente escuchamos confrontaciones absurdas entre partidos políticos, propuestas que se quedan en el dicho y que no sabemos cómo le van a hacer. Incluso prometen traer bandas de rock. Se hacen los chistosos en las redes sociales para ganar votos. También aquellos que ni siquiera conocen la política o la administración porque su profesión es meramente artística. El problema realmente no está en los candidatos. El problema está en nosotros como mexicanos por no cuestionarlos en tiempos de campañas. Nunca les preguntamos cuáles son sus propuestas, qué prometen realizar, con qué medio van a realizar las propuestas, cuál es su experiencia. En este nuestro primer video de Sin Palabras México vamos a hablar de quiénes son los diputados, cómo se eligen, qué pide la Constitución para ser diputado. Vamos a cuestionarnos un poquito y vamos a profundizar en este tema, que ya nos involucremos para que ahora en esas elecciones sepas quiénes son los diputados, sepas qué decisiones toman en la Cámara de Diputados y que realmente ahora tu voto no sea por mera costumbre, sino realmente porque estás interesado en que el país cambie. Mi canal es Sin Palabras México, porque ya estamos hartos de quedarnos sin palabras. Queremos alzar nuestra voz. Somos una nueva generación con pensamientos nuevos. Da tristeza realmente cómo nuestro país está viviendo una pobreza extrema. Y con esto de la pandemia, peor está nuestro país. Realmente hay cuestiones que no nos afectan directamente, pero indirectamente nos están afectando. Y lo estamos viendo en la economía del país. Mi canal va a hablar de economía, política, valores, derechos humanos. Esos derechos que últimamente están siendo arrastrados. Es por eso que te invito a que te suscribas a mi canal y que podamos hacer un cambio y que a partir de este cambio y de lo que yo platico en mi canal pueda concientizar un poquito a ti. Bienvenido seas a Sin Palabras México. Ahora bien, nos encontramos con el licenciado Luis Ángel Flores Victoria, quien es licenciado en Derecho,
Cuenta con una maestría en Derecho Penal y un doctorado en Administración y Políticas Públicas, y actualmente se encuentra dirigiendo como director general en el Corporativo Victoria. Bienvenido sea, licenciado, a nuestro canal Sin Palabras México. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio que me brindas el día de hoy en tu canal. Licenciado, ¿cómo ve usted la problemática que vimos viviendo durante hace muchos años, la falta de interés del pueblo mexicano al cuestionar a sus candidatos, ya sean diputados, gobernadores o algún puesto público? Es un problema que no solamente es el único en la sociedad mexicana, son bastantes, tenemos diferentes problemas que van relacionados en este sentido. Por ejemplo, las personas no creen en los políticos, de ahí se derivan bastantes tipos de problemas: inseguridad, discriminación, falta de empleo, falta de oportunidades para desarrollarse como jóvenes. Adultos no tienen oportunidades una vez que crecen, ya no hay trabajo para los adultos. En este caso, la sociedad no es un problema de hoy en día, ni de años atrás, es de muchísimos años que hemos visto esta problemática en México, y es a raíz de los factores de las mismos políticos que no cumplen con sus promesas. En otras palabras, un político en épocas de campaña va a tu casa, te promete algo y no te cumple. En este caso es un efecto que se va dando de que cada 3 años ya la gente ya sabe que va a ir un político, le va a prometer y no le va a cumplir. En este caso, las personas pues muestran menos interés en quienes nos van a representar o quienes los van a representar en ese sentido, porque saben que no les van a cumplir, saben que van cada 3 años, partido, llámese partido A, partido B, partido C, y saben que los políticos son los mismos de siempre, no cumplen. Licenciado, es un tema que la mayoría de los mexicanos hoy en día desconocen quiénes son los diputados, y a la hora de votar lo hacen por mera costumbre, como lo habíamos mencionado, tradición o por otras razones. Votamos por votar sin conocer el perfil de los candidatos. Díganos, licenciado, ¿qué es un diputado y por qué es importante saber de esta figura pública? Pues un diputado, como tú comentas, es una figura de suma importancia para el gobierno mexicano y para la división de poderes que tenemos en México. Tú sabes que tenemos en México la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pero como tú comentas, la población desconoce a ciencia cierta, y no solamente diputados, ¿cuáles son las facultades del presidente? ¿Cuáles son las facultades de los diputados? ¿Cuáles son las facultades del Poder Judicial? En este caso, un diputado es un representante social, es la voz de las personas en el Congreso de la Unión, que igual está facultado en el artículo 51 de la Constitución. Encontramos ahí que es un diputado, que es un representante de la nación, el cual es la voz de los ciudadanos en el Congreso de la Unión. Es decir, las peticiones que la sociedad tenga las hace ver o valer un diputado al ocuparle un curul en el Congreso de la Unión, en este caso en la Cámara de Diputados Federal. Ya que usted nos ha mencionado quiénes son estos actores políticos y su importancia, nos gustaría también saber cuál es el trabajo y qué tipo de responsabilidades hacen estos personajes aquí en México. Fíjate que es una pregunta muy interesante. ¿Qué hace un diputado? Siempre los vemos que en elecciones van a pedir el voto y después los vemos entregando el tinaco, las varillas, el cemento, y las personas piensan que un diputado no es un gestor. Desafortunadamente, el diputado tiene una función muy importante en la Cámara de Diputados. Fíjate solamente, el artículo 74 constitucional establece diversas funciones que tienen los diputados, que la gente debe de conocer. Por ejemplo, expedir el bando solemne de declaración del presidente electo de la República Mexicana, evaluar y coordinar al órgano superior de fiscalización, y algo más importante, el presupuesto anual de egresos, que es algo muy importante. ¿Cuál es el presupuesto y a qué área se va a destinar el dinero de los mexicanos? Y algo de suma trascendencia, la creación de las leyes. Muchas ocasiones vemos a las leyes que tienen vacíos, que tienen partes oscuras o que no son claras, porque precisamente los diputados son los encargados de crear esas leyes en aras de sus funciones, lo que les corresponde a ellos, pues no toman en cuenta o no tienen la preparación adecuada para expedir leyes, que tendría que ser una de las funciones más importantes de un diputado. Vivimos en un estado de derecho, como lo sabemos, y el estado de derecho está regulado por leyes, las cuales crean los diputados. Lamentablemente, ¿cuál es el fenómeno que vemos hoy en día? Diputados actores, diputados que están en la farándula, diputados que quieren improvisar esta carrera, ¿no? Que al final de cuentas es una carrera, la política es una carrera. Y un diputado, a través, como te lo comento, el artículo 74 constitucional, tiene sus diferentes funciones, como las que te comenté en un inicio, son de suma importancia.
Licenciado, acaba de tocar un punto muy importante en cuestión de aquellas personas que se dedican a la farándula. Hoy estamos viendo que en esas elecciones se ve más como un juego, un TikTok en redes sociales, tratando de jugar estos personajes, tratando de jugar con la ciudadanía, haciéndoles reír y creyendo que a través de esas risas van a comprar sus votos, o a través de una banda de rock, una banda musical, que hoy en día lo estamos viendo con varios diputados y que realmente dan risa de lo que hacen. ¿Cuál es su opinión de este tipo de candidatos que se están postulando para diputados? Fíjate que es un fenómeno muy interesante el que tú comentas. Hoy en día vemos a candidatos que en lugar de hacer propuestas, pues hacen TikToks, hacen memes, por ejemplo, ¿no? Desafortunadamente los partidos políticos en cierta parte son los culpables, porque en lugar de buscar candidatos que tengan propuestas reales, que tengan experiencia en la política, buscan candidatos, actores, comediantes, gente de la farándula para ocupar un espacio o para recuperar espacios nada más. No lo hacen tanto ya por el compromiso hacia México o el compromiso hacia poner una persona con capacidad para generar acuerdos en la Cámara, para legislar en este caso, sino solamente por recuperar espacios. Lo podemos ver en los diferentes partidos políticos que tenemos hoy en día. Candidatos reales son pocos los que vemos. Y la mayoría, que el actor, que el futbolista, que el comediante, que el payaso, ¿no? Que veíamos hace años, con el que nos criamos todos. En esos espacios o en esos procesos electorales, que hoy en día es el fenómeno actual que vemos en las redes sociales. Y esto es a raíz, obviamente, del crecimiento del Facebook, de las redes sociales, de Instagram, del TikTok. Van caminando esta parte, ¿no? De que hoy en día los candidatos, en lugar de hacer propuestas, pues buscan hacerse fama a través de las redes sociales, a través de hacerse virales en las redes sociales, no con propuestas, sino como tú lo comentas, con TikToks, con memes o cosas chuscas que a la gente o a la población mexicana pues le llama la atención. Este es un problema mutuo. Uno, los candidatos, porque saben que a la gente vende más un TikTok gracioso que una propuesta real, ¿no? No es un problema compartido, es de ambos, tanto sociedad como candidatos. Ahora, licenciado, díganos, ¿qué capacidad tiene la Cámara de Diputados para generar un impacto positivo en la sociedad mexicana? Muy interesante esa pregunta. Fíjate que es muy interesante y aquí va un dato muy importante. La Cámara de Diputados pertenece al Poder Legislativo, que es el contrapeso, básicamente, del Ejecutivo Federal. Entonces, ¿qué capacidad tiene la Cámara de Diputados para generar acuerdos? Muy amplia, porque son los que generan el contrapeso al Poder Ejecutivo. Básicamente, las decisiones del Ejecutivo, algunas, no todas, obviamente, deben de pasar por el Legislativo para poderse concretar. Entonces, ¿quiénes hacen cumplir la Constitución? El Legislativo, básicamente. Entonces, ¿cuál es la importancia de la Cámara de Diputados y que existan los diputados? Precisamente esta, que son el contrapeso del Ejecutivo para no dejarlo que haga lo que él quiera. Es decir, si al presidente se le ocurre hacer una política en cuestión de, no sé, una guerra, una invasión, algo que vaya en contra de la Constitución, quienes lo hacen cumplir es la Cámara de Diputados en conjunto con la de senadores, que suman el Congreso de la Unión. Esa es la gran importancia que tienen los diputados. Son la voz del pueblo en la Cámara y a su vez hacen cumplir la Constitución. Si no existieran ellos, no habría un mecanismo para hacer cumplir la Constitución. Recordémoslo que tenemos acciones para hacer cumplir la Constitución. El documento está, la Constitución. ¿Cómo lo hacemos cumplir? A través de los mecanismos que la misma Constitución establece para el cumplimiento de sus atribuciones, los cuales muchos están encaminados a los diputados para hacerla cumplir. Artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece, para ser diputado, se requieren los siguientes requisitos. 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento. 2. Tener 21 años cumplidos en el día de la elección. 3. Ser originario del estado en que se haga la elección con residencia de más de 6 meses. 4. No estar en servicio activo en el Ejército Federal, ni tener mando en la Policía o Gendarmería Rural en dicho distrito. 5. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía. Por ejemplo, ser secretario o subsecretario de Estado, titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, como por ejemplo, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados, secretarios o consejeros del Tribunal Electoral, gobernadores o jefes de gobierno, secretarios de gobierno, magistrados y jueces federales, presidentes municipales, entre otros.
6. No ser ministro de algún culto religioso. 7. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59. Ahora bien, acabamos de ver en el artículo 55 las fracciones. ¿Cuáles son los requisitos para ser diputado? ¿Realmente nuestros diputados, nuestros gobernadores cumplen estos requisitos? ¿O realmente a la Constitución le hacen falta más requisitos? Licenciado, díganos usted, considerando que todos los ciudadanos tienen derecho a ser votados, ¿qué piensa usted de la escasez de los requisitos para un puesto tan importante en México? Fíjate que es una pregunta que me hace muy constantemente sobre los requisitos para ocupar un cargo público. Aquí entraríamos en una controversia muy grande, porque por una parte, si vemos los requisitos, son muy básicos, como tú lo comentas, ¿no? Y como está en la Constitución igualmente. Pero si nos vamos al lado de los derechos humanos, es un derecho fundamental de las personas el votar y ser votados, el cual está en el artículo 35 constitucional. Si nosotros pusiéramos un requisito, a lo mejor una licenciatura, alguna especialidad, un diplomado o experiencia como en los trabajos, estaríamos atentando contra los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces, si me preguntas desde el punto de vista jurídico, como a tu servidor, pues yo te estaría contestando que la Constitución establece muy claros los requisitos y van de acuerdo a los derechos humanos, los cuales contemplan la propia Constitución. Ya sabemos que a partir del 2008 y 2011, en las reformas de la Constitución, donde se incorporan derechos humanos, son obligatorios el cumplimiento de ellos para las autoridades mexicanas. Fíjate aquí solamente un dato: si nosotros pusiéramos el requisito en la Constitución de que para ser diputado, presidente, senador o cualquier puesto de elección popular fuera una licenciatura, ¿qué porcentaje de la población es el que alcanzaría este requisito? Serían mínimos. Y estaríamos violentando a su vez un derecho humano que es importantísimo, el de votar y ser votado. Nosotros vemos en las cámaras, en las de diputados local o federal, a gente de todo tipo. Hace un rato platicábamos de los actores, de la gente de la farándula, pero si nos vamos al otro punto o a la vista anterior, nos damos cuenta que también hay gente humilde, gente que proviene de comunidades indígenas, gente que no tiene una preparación, gente que no tiene a lo mejor un grado académico y tuvieron la oportunidad de que el partido A, B o C los eligiera, pues esa gran oportunidad tuvieron para ganar un curul y estar como representantes. Si nos vamos al punto de la génesis de lo que es un diputado, que es un representante del pueblo en el Congreso, pues yo creo que la Constitución estaría de acuerdo a lo que establece, ¿no? Porque es un representante del pueblo en el Congreso. Si lo viéramos como un empleo, pues obviamente harían falta muchísimos requisitos, pero igual atentaría contra los derechos humanos de la sociedad. Entonces yo creo que la Constitución es clara, respetar los derechos humanos de la población, y el cual tiene que ser de esa forma. De lo contrario, pues estaremos atentando contra obviamente lo que establece la propia Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. Bueno, respecto a lo que acaba de mencionar en el abuso de los derechos humanos de las personas, entonces ¿usted cree que derechos humanos está atentando contra la Constitución al no permitir una preparación suficiente para estos candidatos, ya sea gobernadores, presidentes, diputados, que no hay una preparación suficiente por culpa de los derechos humanos? Ok, mira, respecto a lo que comentas de los derechos humanos, más bien los derechos humanos son una protección para que todos nos conduzcamos con los mismos derechos. Imagínate nada más, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, Europa, tienen otro sistema de gobierno. Ahí solamente los más ricos son los que ocupan los cargos públicos. Si nosotros pusiéramos un requisito de alguna licenciatura, alguna especialidad, estaríamos prácticamente privatizando la política y le cerraríamos una brecha a toda la población, a quien quisiera ocupar un cargo de elección popular, para ocuparlo. Más bien yo creo que los derechos humanos sirven para cuidar la dignidad de las personas, es decir, que todos tengamos las mismas oportunidades de contender a un cargo público. Imagínate, ¿qué porcentaje de la población no tiene licenciatura? Y a lo mejor tiene las ganas de contribuir a su estado, a su municipio, a su distrito en este sentido, ¿no? No lo podrían hacer porque la política, tú sabes que las leyes en México y en muchas partes de muchos países, las leyes tienen vacíos o tienen lados oscuros, los que permitirían que la política se privatizara. Te pongo el caso de Estados Unidos. Otro caso, por ejemplo, allá en Estados Unidos, la política es privada. Quien tiene capital para invertir es quien entra en la política. No es como aquí que el gobierno nos da una parte del presupuesto para la campaña. Allá no. Allá tú tienes para la política, tú pagas tu campaña.
Allá la política prácticamente es privada y por eso vemos a los mismos de siempre. Yo creo que los derechos humanos sirven para proteger y que todos tengamos las mismas oportunidades. ¿Usted cree que el país tendría un avance si la política fuera privada, licenciado? Mira, por la experiencia que tenemos en otros países, yo considero que efectivamente si la política fuera privada, como en otros países primermundistas, yo creo que nos iría mejor a México, porque así evitaríamos que se utilice a personas para contener un cargo de elección popular. Por ejemplo, hay casos aquí en México donde quien gobierna es una persona y quien manda está atrás de esta persona. Entonces, ¿por qué no tiene buena imagen? Porque ya participó y no puede volver a participar, porque la ley se lo impide, a lo mejor no vive en el municipio, en el distrito o en la región donde quiere postularse, ¿no? Yo creo que sí nos iría un poquito mejor si la política fuera privada y solamente las personas que pudieran pagar una campaña, que son los interesados reales en hacer una campaña, fueran quienes se postularan a un cargo de elección popular. Aquí en México, si te das cuenta, tenemos muchísimos partidos y muchos partidos solamente son satélites de los partidos principales. Esos candidatos lo único que hacen es tener el presupuesto, hacen campaña, saben que no van a ganar y el presupuesto se lo quedan ellos, aún sabiendo que no van a ganar, y ese presupuesto viene del erario público. Entonces ahí tenemos un gran vacío en la ley. Por ejemplo, yo estoy en contra de que las campañas sean pagadas por el Estado, porque es dinero tirado a la basura prácticamente, y ese dinero es utilizado para comprar el voto, comprar voluntades. Cuando tú pagas una campaña política, ya no la haces con dinero, la haces con estrategia, con imaginación, con otro tipo de prácticas, por ejemplo. No tanto arriba a regalar cosas porque sabes que a ti no te están costando. Cuando tú pagas una campaña, por ejemplo, haces pláticas informativas, haces convenciones, obras de caridad para la kermeses, ¿no? Como en otros países, para recaudar fondos. Aquí en México tiran el dinero. Una, porque el dinero es público, y dos, el dinero que viene externo pertenece a empresarios, al crimen organizado en cierta parte de la población, y obviamente por eso yo considero que se tendría que especificar muy bien de dónde viene el recurso, ya sea privado o público, pero sin dejar esos vacíos. Si es público, cierto porcentaje nada más para tu campaña y que no permitan entrar el dinero privado, o si va a ser privado, 100% privado el recurso. Ahora bien, licenciado, hay un tema que es desconocido y confuso para muchos. Es ver cómo personas que no ganaron las elecciones aparecen sentadas ocupando una silla en la Cámara de Diputados. Estos son los llamados diputados plurinominales, de los cuales se habla en el artículo 52 de la Constitución. Ejemplo de ellos son algunos personajes del medio artístico. ¿Nos podría explicar en qué consiste la elección plurinominal, por favor? Es una pregunta muy interesante. Fíjate que esta pregunta igual nos la hacen muy a menudo respecto de cómo se integra la Cámara de Diputados. Acá hay dos fórmulas muy importantes. Una es 300 diputados por el principio de mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional. ¿Por qué se dan estos principios? Básicamente 300 diputados entran por voto directo, es decir, van a las urnas, van a competir. Los 200 diputados restantes que van por la representación proporcional, esos son elegidos de acuerdo a las listas nominales de partidos que perdieron en la elección para que haya un equilibrio en la Cámara. Es decir, no podemos llenar la Cámara, por ejemplo, si el partido A gana los 400 espacios y los 100 se dividen entre el partido B, C, D, no podemos tener un equilibrio en la Cámara. Entonces, los 200 diputados de representación proporcional son elegidos de entre los que perdieron de acuerdo al número de votos del distrito donde pertenecen, para que haya un equilibrio en la Cámara, para que, por ejemplo, no haya la mayoría absoluta, como se le llama, o como la tenemos hoy en día en el Congreso, por un partido en el poder, que tome decisiones y que todas las decisiones pasen por la libre cuando sean tomadas en cuenta en la Cámara de Diputados. Hay un equilibrio precisamente para ese efecto, para que digan, ok, yo perdí, pero tengo derecho entre todos los partidos que perdimos a elegir 200 diputados para que haya un equilibrio en la Cámara y haya contrapeso en el mismo Congreso. Bueno, por lo que nos acaba de mencionar, licenciado, ¿es necesario realmente tener 500 diputados en México y por qué? Históricamente, como tú lo comentas, el Congreso, la Cámara de Diputados Federal se ha integrado por 500 diputados, 300 por un principio y 300 por otro. Yo creo que son muchos diputados. Considero que México, para la capacidad económica, territorio y población, son bastantes diputados que en realidad
si bien hubiera 300 diputados, yo creo que estaría excelente. Nos ahorraríamos presupuesto, igual campañas electorales, porque ya no irían los 500 a la campaña, sino solamente los 300, y de ahí, por ejemplo, ponemos a unos 200 diputados por mayoría relativa y 100 por el principio de representación proporcional, para efecto de integrar la Cámara de Diputados, y que ahí está el equilibrio. Yo creo que 500 es demasiado para México. Bueno, licenciado, realmente agradezco que haya respondido a esas preguntas, ya que la mayoría del pueblo mexicano desconocemos quiénes son nuestros diputados hoy en día, y ahora que se avecinan las elecciones, pues esperemos que ahora las personas tomen un poquito más de conciencia, que ya dejemos las ideas viejas, pensamientos viejos, que ahora sí ya nos empecemos a renovar. Tal vez es muy difícil para la situación del país en el que estamos viviendo en estos momentos, pero yo creo que todo inicia de una persona, el cambio inicia a partir de una persona. Entonces agradezco realmente esta pequeña entrevista que me haya permitido, y bueno, me gustaría que usted, no sé, si usted quisiera añadir algo más. Pues muchas gracias por el espacio que me brindas en tu canal. Considero que estamos en tiempos de campañas electorales. Tienes mucha razón, dejemos las ideas de antes, de los partidos que siempre estuvieron en el gobierno, de que votemos por costumbre, por usos y costumbres, sino que más bien como mexicanos escuchemos a los diferentes candidatos, busquemos las opciones más viables, analicemos las propuestas también, que sean propuestas reales, porque en muchas ocasiones son propuestas que son inviables, que no hay ni forma ni fondo para hacerlas. Entonces yo solamente quisiera comentar esta cuestión. Hoy en día escuchen a los candidatos, vean sus propuestas y elijan la mejor opción por el bien de México, de su estado y de su municipio. Muchas gracias. Bueno, licenciado, por muchas gracias. Nos gustaría también, si tiene alguna red social donde podamos seguirlo y escucharlo, no sé si gustaría compartirlas con nosotros. Así es, pueden encontrarme en Facebook como Luis Ángel Flores Victoria, en Instagram como Luis Victoria, y en WhatsApp con mi número de teléfono, que es el 722-554-3312.